Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Cómo va? Mi nombre es Óscar Amadeo Modigliani y me acompaña mi amiga guapa, sensual e inteligente Andy de Risa. ¿Cómo estás, Andy? Bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Qué tal te fue en tus vacaciones? A las tuyas, que estabas enfermo. No, yo estaba muy enfermito la semana pasada y por eso no grabamos. Y yo la semana anterior a esta. Que andabas de vacaciones. Andaba de vacaciones. Estoy enferma y andabas ahí en el antro, punches y todo. Ojalá hubiera estado bien. Ni eso, no puedo ni salir. No, una disculpa, amigos, se nos ha ido complicado un poco las grabaciones. Sí, de estas 2 últimas semanas. Exactamente, y aparte pues eran temas que de todo mundo les gusta a la gente, ¿no? Así como que, ya chole con el amor, ya chole con con que nos cuenten sus experiencias de vida de años del caldo, la gente quiere nada más terror y emoción y no tanto, pero ves, ¿no? que también digo, nosotros ponemos diferentes tipos de temas porque lo que quisiéramos es que ustedes, o sea, tengan como un consejo o a lo mejor, no sé, a veces ciertas experiencias de otras personas nos ayudan a, pues a lo mejor a saber qué hacer en ese momento si estamos pasando por algo similar, ¿no? Pues sí, bueno, la verdad es que dijo Andy, no, de todos modos a mí me vale y vamos a seguir con temas de amor. Porque hoy escogimos un tema en el que va a haber mucho amor. Demasiado Qué amor. sarcástico eres, no te pases. Bueno, vamos a iniciar, o sea, sabemos que hay cosas que a lo mejor a ustedes les llaman más la atención, pero en sí, nosotros esperamos que también cuando hablemos de otros temas y todo eso, pues tengamos interacción con ustedes, porque pues lo que queremos es, pues, en parte, poderlos ayudar y aconsejar. Sí, más que nada, bueno, Ajá. Este programa es un programa de revista, así que pues vamos a ir variando los temas para que también no nos vayamos aburriendo. Exacto. Y ya dependiendo también ustedes pueden irnos sugiriendo temas y pues vamos agarrando y vamos. Y contándonos sus experiencias, porque eso es importante, porque a lo mejor cierta experiencia de ustedes ayudan a otra persona que esté pasando por lo mismo. Y pues te los hemos dicho, si ustedes gustan pueden dejar todo anónimo, no es necesario decir como tal nombres. Me habían contado una historia pero ya se me olvidó. Ay, yo sé. Estaba muy buena como para de historias que espantan. A ver si mientras en lo que termine el capítulo me voy acordando de cómo estaba esa historia. Ya, por eso mándenlas al correo, así no se me olvidan. Es que de repente llegan y, oye, mira, te voy a contar esta historia y se me van de repente las cabras al monte. ¿De repente? Sí. Bueno, de vez en cuando nada más, se me olvida. Le das. Pues si quieres traes, No, yo soy mucho más chica que tú. Sí, chiquito. Pero bueno, ahora sí, Andy. Dinos cuál es el tema del día de hoy, que es puro amor, paz y tranquilidad. Uy, sí, sobre todo. Vamos a hablar sobre la vida de un asesino serial. Y es de Jeffrey Dahmer. ¿Por qué escogiste a Jeffrey Dahmer? A ver, cuéntame. Pues fue el primero que se me vino como tal a la mente, porque como tal hay un documental y una serie en Netflix. Y creo que la mayoría pues tienen como tal suscripción a esa plataforma. O bien pueden igual a través de las redes sociales pues investigar de esta persona. No es un asesino serial muy famoso como a lo mejor otros. No, de hecho sí es muy famoso. O sea, sí es famoso, ojo, sí es famoso. Pero me refiero a que, por ejemplo, muy sonado como otros. Es que te voy a decir como cuáles. O sea, realmente yo he escuchado historias sobre, por ejemplo, Chikatilo, sobre Bondi. O sea, yo no digo que no sea famoso, porque obviamente fue una persona que fue considerada un caníbal. Y de hecho era caníbal. A lo que voy es que como tal, pues no era un hombre que tú dijeras, o por lo menos yo, ¿recuerdas el día que fuimos hace un tiempo en el Museo del Policía, algo así se llama, ¿no? Siempre hacían exposiciones de vampiros y lobos, o de asesinos seriales. Y han de saber que acá a mis ojos, pues es el único que me seguía la corriente para ir a ver todo eso. Entonces fuimos a ver el de asesinos seriales. Y realmente te das cuenta cómo en otras partes del mundo están súper locos, la neta, o sea. De verdad, o sea, los trastornos que la gente puede tener. De hecho, si no mal recuerdo, esa misma exposición está ahora en Buenavista.
Ay, no sé. Pues sería Bueno, bueno ir a ver. no sé porque creo que, no sé si supiste que hace poco hubo un incendio en Buenavista y se afectó, pero no me acuerdo si la exposición de vampiros o la de asesinos seriales. No me acuerdo. Ujú. No supe, la Entonces verdad no no, sé no, si ya la no, no abrieron supe. o no, pero sí la exposición de asesinos seriales estaba en Buenavista. No, y esa vez recuerdo que cuando fuimos, ¿te acuerdas que Forum escuchamos? Buenavista. Forum, ajá. Que escuchamos, bueno, vimos que también había los super asesinos mexicanos. Oh, manches, o sea, esos tipos eran así como de agarró un cuchillo y los mató, ¿no? Y los otros no, y los destazó y los hizo. Y tú dices, ay, no, si están más acá, más heavy, ¿no? O sea, los trastornos, porque realmente es lo que estuvimos investigando. Un asesino como tal no es necesario que nazca con algún trastorno, puede ser que se le desarrolle, puede ser que sí nazca con algo que a lo mejor sea de algún pariente o simplemente como tal nace con ese trastorno, pero algunos de ellos realmente la misma sociedad provoca que se altere o algo por el estilo. O sea, son diferentes historias o diferentes motivos en los que uno puede concluir el por qué esa persona se volvió como tal. ¿Estás de acuerdo? O sea, pueden ser muchas variantes. Pero en este caso, de ahorita que vamos a hablar de Jeffrey Dahmer, realmente, en lo personal, yo considero que él, algo que le afectó fue quizás el que se sentía solo. Y eso era algo que yo siento que él reflejaba mucho, el que no quería estar solo y quería tener control de todo, o sea, de todo, incluyendo de la persona con la que estaba. Y que si no tenía ese control, él sentía que entonces lo tenía que matar, o sea, como que siento que para él el matarlos y quedarse con ciertas partes de su cuerpo y todo era como decir, yo gané, o sea, yo lo tengo aquí. No sé, o sea, a pesar de que pues, obviamente hubo canibalismo, pero como que él sentía que al tener o sea, al consumir esa parte de esa persona, se volvía, era como quedarse con él. No sé, eso es lo que yo, por ejemplo, al ver el documental y luego la serie, y al estar leyendo pues sobre él, fue lo que a mí me dio, o sea, yo llegué como, pues no sé, a esa conclusión igual y a lo mejor absurda Bueno, si tú lo quieres ver, pero así es lo que yo entendí. primero, bueno, hay que empezar por el principio, ¿no? Antes de adentrarnos en Dahmer, Es lo que te iba a... bueno. sería preciso agarrar y señalar, bueno, un asesino serial es una persona que va matando de forma serial precisamente, ¿no? Que no es una sola víctima y aparte es una persona que va como que desarrollando técnicas para asesinar a las personas, ¿no? Como dices, en Estados Unidos hubo un tiempo en el que pues empezó a desatar demasiado la existencia de estos asesinos seriales y precisamente el FBI empieza a desarrollar pues técnicas de investigación para poderlos atrapar, ¿no? Y es cuando empiezan a hacer, bueno, todas estas teorías, que de hecho hay una serie que se llama Mindhunter, en el que hablan precisamente. ¿No lo has visto? No. ¿En dónde está? Está en Netflix, me parece. ¿Cómo se llama? Mindhunter. Entonces, habla precisamente de los primeros ¿Y Hunter de cazador? Mind, de mente y Hunter de cazador. Mind. Okay. Entonces, ahí ponen, por ejemplo, las bases de cómo es que se empieza como que a crear esta nueva división del FBI para atrapar a los asesinos seriales. Y, o sea, ejemplo, las técnicas que ocupan. Ajá, y estos investigadores de repente entrevistan a otros asesinos seriales famosos para poder comprenderlos y empezar a entender cómo se maquila una mente de un asesino serial. Porque hay que recordar que los asesinos seriales por lo regular son personas muy inteligentes. De hecho, sí. Entonces, ahí hay como que investigaciones, ¿no? El por qué se da precisamente el que sean asesinos, ya sea que, por ejemplo, hay una teoría que es como de McDonald's, algo así. Y ¿de qué muñeco o de qué te refieres? No, McDonald's precisamente es un investigador en el que dice que puede haber ciertos casos por los cuales un asesino serial se puede dar. Por ejemplo, una de ellas es de que haya tenido un golpe en la cabeza de chiquita. O sea, literal, cuando dicen se te cayó de chiquito, puede ser que por un golpe, ese golpe puede significarle que haya como que descompuesto algo dentro de la cabeza.
Y Ahora por eso también, como tal se le vuelve un trastorno o algo así. ajá, se puede agarrar y volver como que a un trastorno. O también, por ejemplo, puede ser las condiciones en las que vive un asesino serial. Ajá, eso también sé. Entonces, ahí como que se va, precisamente este estudio es viendo cada uno de los asesinos seriales, ¿no? Por ejemplo, la Y esquizofrenia como tal, esa ya es algo que se te desarrolla y ya lo traes, ¿no? Como tal. No ajá, es algo que como tal un golpe o algo, sino simplemente eso ya lo traes, ¿no? de hecho puede ser hereditaria. Ajá, yo también sabía eso de la Entonces, esquizofrenia. igual, por ejemplo, hay teorías que hablan dentro de la criminalística de que precisamente los asesinos seriales puede ser un gen. Ujú, Entonces, por ujú. ejemplo, había un criminólogo, creo que fue el primero, que fue Ambrosio, que decía que desde que nacemos ya estamos como que destinados a hacer Ah, algo, ujú. ¿no? Entonces él agarraba y decía, estudiaba según los cráneos y decía, ah, este cráneo es de una prostituta, este cráneo es de un ladrón, este cráneo es de tal. Entonces, por sus características físicas es que se desarrolló como tal. Ya después la misma criminología pues rechazó esta teoría y dijo, bueno, es que también tienen que ver los factores sociales, ¿no? O sea, el cómo se va Ujú, desarrollando un niño, ujú, y lo mismo puede pasar con un asesino serial, o ujú. sea, dependiendo de las cosas que vaya viviendo. Y cuando empiezas a ver, o sea, la vida de diversos asesinos seriales, Te das sí dices, cuenta ah, que... como que ya empiezas a identificar, ah, pues sí, él tenía esto y él Y tenía mira, esto voy a otro. poner un ejemplo medio tonto, que obviamente no estamos hablando que es un asesino. Bueno, sí, pero de ficción, por así decirlo. Pero no sé si ustedes han observado más allá la película del Joker, la Ujú, última que hizo no me acuerdo el actor, ujú. bueno, Phoenix, ¿no? ajá, él por ejemplo, la verdad actorazo, a mí en lo personal me gustó mucho su actuación ahí, porque fuera de cómo se preparó físicamente, o sea que también es así como de, güey, lo que se expuso realmente el señor, o sea, si te pones a analizar más allá al personaje, te das cuenta que realmente a él, en parte, o sea, fuera de que la mamá pues estaba medio acá crazy y todo, y que a lo mejor él pudo haber adoptado parte de esos genes, como bien dices, realmente la mayoría de la sociedad o ciertas personas de la sociedad lo crearon también, Ujú, porque él realmente era una persona que sí era infeliz desgraciadamente, porque sí lo era un hombre ujú, muy triste, pero bueno, se dedicaba a algo que a él le gustaba, el ser payaso, vaya. Pero la escena en la que está en el metro que lo molestan y todo es donde te das cuenta y que era constantemente y así. Llega un momento en que explota, ¿te acuerdas? ujú. Y que mata a uno de ellos. Y entonces, si te empiezas a dar cuenta, realmente la sociedad a él lo creó, por así decirlo, o ayudó a que a lo mejor esa creación fuera más rápida. O sea, porque puede Ujú. ser que fuera eso, ¿no? Y voy a hacer un lado las creencias que le daba su mamá de que supuestamente este, el papá de, bueno, de lo que era Batman era su papá y cuestiones así, ¿no? Ujú, Fuera de todo eso, realmente él, le contribuyeron, o sea, el tanto rechazo de la sociedad y más aparte siendo que tenía un poco de esquizofrenia, yo siento por ciertas cosas que él se imaginaba, que provocó que él, se volviera como tal, o sea, una persona ujú, sin empatía, vaya. Y ujú, es donde te das cuenta que algunos, o sea, como tú bien dices, la misma sociedad puede provocar. Yo siento que provoca, ¿sabes qué? Que esa persona se atreva a hacer las cosas porque llega un momento en el que llega a un clímax, ¿sí me entiendes? En sí. donde dice ya, o sea, y si a lo mejor tenía ideas y llega ese momento, dice no, ya, o sea, de aquí soy y es donde o sea, se da el valor de hacer o de cometer esos crímenes, vaya. Yo creo que, ¿No? Bueno, yo sí lo bueno, pienso. sí son como que diferentes perspectivas, ¿no? Ujú, Las que podemos ver en las cuales tiene la culpa la sociedad. Una sería, por ejemplo, con el asesino serial, ¿no? ujú, Por el entorno en el que se puede desarrollar, pero también lo vamos a ver en las víctimas. O sea, el asesino serial siempre ataca a un grupo que es vulnerable ujú, y en el cual la sociedad por lo regular no voltea. Y cuando realmente van tras los asesinos seriales es cuando se equivocan y cambian de víctima, ¿no? Se salen de no su todos, menú, ¿no? por así decirlo. Y ya es cuando dicen, ah, no, o sea, ya en vez de matar a una persona de color, mató a una mujer blanca. Pues ahora sí van tras de él, ¿no? Cuando pues ya tenía como que todo un antecedente. O por ejemplo, no sé, Jack el Destripador,
tal vez no se le tomaba ¿no? Muy en serio porque eran puras prostitutas, ¿no? Exacto. Y en ese entonces eso era lo peor, ¿no? Ajá, entonces cuando agarran y hacen eso, pues también por eso es que la sociedad de repente no ve, ¿no? O hace el que no ve hasta que pues ya atacan a alguien que dicen como que, pues, por así decirlo, de esta círculo. persona sí pertenece a la sociedad, y es donde van tras de los asesinos seriales, ¿no? O sea, sí hay como que muchos problemas de la sociedad que como que engendran todo esto, ¿no? Y más, por ejemplo, se podría decir, a mí no me gusta, bueno, me gusta estar de repente leyendo cosas de asesinos seriales y demás, pero no me agrada tanto la exposición que les dan, porque muchas veces la gente tiende a idolatrar a los asesinos seriales, cuando pues no, o sea, son personas enfermas y Bundy, personas, ¿no? que hicieron cosas malas. Ajá. Jessica por ejemplo, Ted Bundy tenía fans, y mujeres que sabían todo lo que había hecho y lo seguían, amaban, ¿no? y decían, no, es que este está guapísimo y todo. Digo, en su época, pues quizás sí era un hombre guapo, pero de todos modos dices, o sea, güey, es un tipo que es narcisista, ¿no? Porque eso era lo que él tenía, era narcisismo. En algún momento vamos a tocar ese tema junto con el caso de él, y que pues realmente, porque actualmente hay mucha gente con ese trastorno, muchísimo. Sí, y no es el único. No, o sea, muchos, a final de cuentas, pero a lo que voy es que, o sea, te das cuenta cómo la gente más allá, o sea, de que piensen, o sea, oye, ¿cuántas mujeres asesinó? Mujeres inocentes, si tú quieres, como lo veas. Y aparte el tipo no tenía remordimiento, porque realmente no tenía empatía. Bueno, por lo regular todos los asesinos seriales no desarrollan la empatía. Por lo mismo, o sea, como que tienen la sangre demasiado fría para decir, pues lo hago y ya, y punto. Ajá, pues ¿Así? Imagínate tú, ¿cuál es la línea por la cual los demás no cometemos un delito? No, porque dices, como, pues, ¿no? Ajá, o sea, porque agarras y te detienes, ya sea por cuestiones religiosas, por cuestiones éticas, por cuestiones tal, agarras y sientes hasta el dolor, ¿no? Tal vez claro. Agarras y te golpeas con alguien conciencia y te queda el remordimiento, ay, le habré pegado muy fuerte o tal, ¿no? O sea, hay como que esta barrera, y estas personas no sienten empatía, entonces pues por eso es que tienen como que un daño, ¿no? Son completamente antisociales, muchas veces de ellos. Por ejemplo, Ted Bundy era antisocial, pero aunque demostraba todo lo contrario, o sea, la gente lo veía que era, ¿no?, muy amable y todo, y pues realmente el tipo y tenía esposa, y su esposa, y él aceptaba al hijo de su esposa, y era el hombre como que medio mundo decía, wow, era wow, porque realmente eso era lo que demostraba con ella, y con ella no era así. O sea, bueno, en su momento hablaremos, para no detallar esa parte. Nada más para regresarnos en cuanto al Joker, de ahí, bueno, no lo podemos tomar como un ejemplo, porque hay que recordar que el Joker es una ficción, copia, pues, es una copia de otra película que se llama El Rey de la Comedia, y aparte, bueno, ciertos elementos que tú dices de cómo se hace de la sociedad y demás, también los toman no tanto de los asesinos seriales de aquí. Por ejemplo, un ejemplo podría ser Chikatilo. O sea, igual, o sea, una persona a la que orillan a tal, ¿no? A este extremo de agarrar y violentar, aunque Chikatilo es el ruso, ¿no? Hollywoodense, ¿no? Pero bueno, creo que nos estamos desviando demasiado. Bueno, puse un ejemplo porque yo sé que es ciencia ficción, porque creo que no existe, pero por eso puse más o menos algo así. Nos estamos desviando demasiado del asesino del que vamos a hablar el día de hoy, que es de Jeffrey Dahmer. Ajá. Sí, o sea, de verdad en Netflix, o si no la pueden buscar en YouTube o algo por el estilo, pueden ver ese caso. La verdad está muy interesante, y pues también para que ustedes puedan tener sus conclusiones y nos puedan hacer sus comentarios también de lo que ustedes opinan, del por qué creen que como tal él o nació, se hizo, o qué, ¿no? Y bueno, entonces, permíteme, voy a leer ciertos datos porque no, obviamente no recuerdo fechas. De lo que hay en comparación con los asesinos seriales, la infancia de Dahmer sí había como que ciertos problemas, en el sentido de que, por ejemplo, su mamá estaba atravesando como una depresión, y consumió determinados medicamentos en el embarazo de Dahmer. Entonces, hay unas cuestiones de que, bueno, tal vez eso también pudo influir, ¿no? En el inicio de este asesino serial. Y bueno, vamos a comenzar indicando lo primordial, que
Su nombre completo es Jeffrey Lionel Dahmer y nació el 21 de mayo de 1960 y falleció el 28 de noviembre de 1994. Realmente, literal, Spoiler, muere en 1994. ¿Por qué? Pues porque ya nos estás contando el final de Dahmer. No, pero estoy diciendo como tal las fechas. Él murió pues muy joven, de 34 años, realmente muy joven. Y bueno, a él lo conocen mucho como el caníbal de Milwaukee o monstruo de Milwaukee. Entonces, y bueno, como decíamos, o sea, él lo tienen considerado efectivamente como un asesino serial, pero también como un agresor sexual. Porque realmente, o sea, para empezar, Dahmer era pues gay, o sea, como tal, era gay. Y realmente sus víctimas, pues todas fueron hombres, o sea, tal cual. Y abusó de ellos, o sea, ya sea cuando estaban vivos y también cuando pues ellos ya estaban o falleciendo o ya habían fallecido, porque de hecho también se le acusó de necrofilia, que sabemos que la necrofilia es cuando... Se le acusó de necrofilia, que como ustedes bien saben, y si gustan pueden igual investigar más a profundidad, pero realmente en conclusión es tener relaciones con cadáveres. Y bueno, en este caso pues igual, a él también se le acusó de canibalismo y y pues bueno, en su departamento cuando lo detuvieron pues encontraron en el refri y en botes, en contenedores, pues igual partes de diferentes personas. Y lo que a él le gustaba mucho era degollar no degollar, cortarles como tal la cabeza de las personas, a sus víctimas. Bueno, primero por el inicio primero. Bueno, es que eso dice como tal, o sea, en general el caso. Y bueno, de ahí a él lo que se le diagnosticó fueron 3 trastornos. El primero fue del límite de la personalidad, el esquizotípico de la personalidad y trastorno psicótico. O sea, él realmente ya tenía tres trastornos, porque realmente tenía... tristes trastornos. Exacto, que tenían que ver mucho que tenían que ver mucho pues con el tipo de persona que era. De hecho, Dahmer realmente era una persona que la mayoría la consideraban tranquilo, porque realmente era muy callado, muy reservado. No era una persona que fuera como que el fiestero o algo por decirlo. Realmente era muy tranquilo. Pero, o sea, tranquilo en el aspecto de que realmente no era como a lo mejor otros chicos. Era como muy tímido, muy reservado. Eso era lo que él tenía. Y pues bueno, o sea, realmente él empezó muy chico con los asesinatos. Y esto fue a partir de los 18 años. Bueno, hay que empezar a decir, ¿no? O sea, nace Dahmer. Su familia tenía como que ciertos problemas. Su papá era investigador, me parece, trabajaba biólogo, en la universidad. Ajá, biólogo. Y su mamá, bueno, había como que truncado su carrera por haberse casado muy joven, ¿no? Entonces tuvo depresión postparto con Dahmer, por eso es que siempre estuvo como que rechazando a su hijo continuamente. Entonces, pues en esa relación, o sea, desde ahí también ya hay una ruptura entre madre e hijo, y desde ahí Dahmer empieza a tener como que los primeros rechazos, ¿no? O sea, tu madre es la primera que te está rechazando. Y pues era un niño muy tranquilo, aunque él sentía como que cierta... el rechazo de sus padres. Desde chico se sintió muy solo, porque su papá salía mucho de viaje, entonces... Y a trabajar y todo, pero su mamá realmente los rechazaba al 100. De hecho, con el que estaba muy apegado, y en la serie lo pueden ver, era con el hermano. O sea, el hermano era para aquí, para allá, y realmente él lo veían que desde muy chico llegaba solo a su casa, veía a su mamá siempre como dopada, porque realmente su mamá estaba atravesando por una depresión muy fuerte. A su papá pues se va a escuchar medio feo, ¿no? Pero como que decía, ay, X, ¿no? Y llega al grado de que su mamá literal los abandona y se lleva a su hermano, porque es lo que pasa. Bueno, ¿sabes? Esto ya es un poco más adelante. Aquí digamos que Dahmer empieza a desarrollar, igual que muchos asesinos seriales, cierto, ya empieza a desarrollar
también interés por los animales, ¿no? Entonces primero es así como que los colecciona, los sapos, y todo esto. ¿Sí Y te después acuerdas? empieza a querer investigar qué hay en ellos, ¿no? No es una Internamente, ¿no? tortura como tal, Ujú. sino parece ser como un interés, ¿no? Para Como de investigación. investigar. Ajá. Y, Entonces el papá se da cuenta ujú, y le empieza a enseñar. O sea, el papá pues nunca pensó que eso iba a a hacer que su hijo desarrollar después una... anduviera abriendo personas, ¿verdad? que Eso de no, nunca. pececito se Ajá. pasara a una persona Sí. sapitos. Entonces, el señor le enseñó su papá le enseñó precisamente a limpiar huesos, Ajá. a hacer, a disecar a los animalitos, y era como una actividad padre-hijo. De hecho, Dahmer sí desarrolla un apego hacia su papá. Y de hecho, mira, ahorita, por ejemplo, que estás haciendo todo eso, a él lo que dicen, o muchos psicólogos lo que están diciendo es que a él, desde muy joven, realmente él, fue inseguro de la solidez de la familia, precisamente Ujú, por eso, o sea, a él se le desarrolló, pues, como una tipo de presión, por así llamarlo, y se hizo un hombre muy inseguro, desde ujú, muy chico, por lo mismo de que realmente no tenía como un núcleo familiar, ujú. realmente era como tú dices, su papá el que entre comillas le hacía más caso. Sí, de hecho, por ahí hay una parte de la serie en donde, bueno, ya Dahmer empieza como que a crecer, se empieza a sentir solo y también empieza como que a tener ciertos impulsos, porque al momento de que abría a los animales, él decía que había algo que le emocionaba. O sea, le empieza a gustar el agarrar y ver las cosas. Todavía no desarrolla bien esto, nada más Pero es no un ¿qué sabía es el por esto? ¿No? O qué. sea, ¿por Ajá. qué? Entonces de ahí es cuando pues él trata de sobrellevar como que su niñez, su adolescencia. De hecho, ya en la prepa, me parece, es cuando dicen que él se vuelve una persona popular, se hacía como que el graciosito, el tal. Ujú, O ujú. sea, a muchas personas que lo llegaron a conocer en la prepa, que fueron sus amigos, cuando se reconoce realmente todo lo que había hecho, mucha gente decía, es que no lo creo, o sea, era la persona más tímida y, o sea, tranquila que Es había lo que te conocido en mi vida. decía, o sea, realmente O sea, tranquila, sí. no me lo imagino ni siquiera matando una mosca y Ajá. menos, o sea, con todo lo que había hecho, ¿no? También se cuenta que él desarrolló desde temprana edad su homosexualidad, o sea, y de hecho sus papás pues lo admitieron, o sea, no hubo ahí un rollo de que él tuviese una frustración. Entonces sus papás fue así como que, oh, Y es que es... realmente su papá, al ser, porque estoy viendo que también, o sea, no era tanto biólogo, pues así, pero era más químico el señor. Ujú, Ha de haber dicho, o sea, ¿sabes qué? Pues a mi hijo le está llamando la atención en diseccionar un animalito porque lo hacía con cuidado. No era de destazarlo así, no, no, no. O sea, parecía que realmente él tenía la curiosidad por la investigación. Entonces ujú, les hizo normal decir, bueno, pues a lo mejor él quiere ser biólogo, veterinario, o no sé, o hasta médico. ujú, Y pues por eso él tiene la curiosidad de ver más allá. ujú. Pero realmente, de hecho, hay un pedazo, no me acuerdo si fue en la serie, no, en el documental que está también en Netflix, el psicólogo que lo vio durante su estancia en la cárcel, él explica esa parte. Y es algo que como tal todos los hombres tienen. Lo que tú dices que cuando lo abría y que no sabía por qué le llamaba tanto la atención ese como brillo de la sangre en los órganos, porque Ujú. realmente es lo que describe, y él mismo lo describe, Dahmer, al psicólogo. El psicólogo cuenta que naturalmente los hombres tienen, tienden a excitarse con ese brillo. ¿A qué me refiero? No el brillo precisamente de los órganos, no. O sea, escucha esto. Y digo, hablando todos los niños, y te lo pregunto a ti, realmente seamos realistas. ¿A ustedes algo que puede excitarles a lo mejor o les causa un poco más de excitación es ver, por ejemplo, en una revista o no sé, en algún comercial, lo que tú quieras, o se les hace sexy, el ver una mujer, por ejemplo, a lo mejor saliendo de alguna alberca con chorros de agua o algo así? Es lo que... Perdón, se escuchó un poco, amigo. Poquito. Cluc, 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 cluc.
Sí, Acá hasta es me antojaste acá. su afán de tomar refresco este hombre. Bueno, entonces, o sea, para los hombres, y esto también te lo pregunto a ti, realmente esas imágenes les causa, no estoy diciendo tanto a lo mejor excitación, pero, o bueno, puede ser que sí, pero más que nada se les hace algo sexy, vaya, algo que les llame la atención. Te voy a decir por qué. El psicólogo lo cuenta, que eso es algo natural, o sea, en los hombres y todo, y que por eso realmente ese tipo de fotografías, de comerciales o algo así, pues se les hace a ustedes como tal sensual. Entonces, eso mismo pasaba con Dahmer. A él se le hacía como sensual, o sea, que se escuche medio loco, el ver así en los órganos y todo, porque ese brillo que salía y que en este caso era algo natural. Más sin embargo, pues obviamente se fue como que por otro lado. Ajá, ¿Sí me pero entiendes? bueno, O sea, él lo descubre en su primer asesinato. ah, sí, él. Ajá. No, de hecho lo descubre, acuérdate que al ver Es en el primer asesinato. cuando su papá está cortando un pescadito, acuérdate, y le empieza a explicar que esto, que aquello, cómo lo tiene que limpiar, que los huesos, que quitarle esto y aquello. Él, acuérdate que en esa escena, él está viendo los órganos del pescado y como que le causa algo, o sea, como una emoción, vaya, sí, que podamos traducir en un poco de excitación. Bueno, es que sí, ahí ya sería dependiendo de cada una de las investigaciones, ¿no? Es, por ejemplo, en la serie, pues está todo, es como sí, más claro. ficción, ¿no? En el documental... Y dentro de los estudios se dice que, o sea, esta precisamente fascinación, y casi de todos los asesinos seriales, es cuando cometen su primer crimen. Entonces, bueno, sí, ahí porque es ya donde ven las cosas más reales. Porque una cosa es matar a lo mejor, espérame, o sea, una ardillita y ver ahí a lo mejor algo que dices, ay, como que esto me llama la atención. Allá ver un cuerpo ya como tal y pues... Sí, entonces eso. Precisamente él pues primero era así como que la fascinación y aparte era esta convivencia, ¿no? Padre-hijo. O sea, se vuelve algo hasta tierno, ¿no? Y está pues bien justificado en el sentido de que pues, es un niño que se siente solo y es la actividad con la cual puede convivir con su papá. O sea, comparten un hobby, por así decirlo, ¿no? Que bueno, Dahmer lo va a llevar a otro extremo, ¿no? Pero ya después cuando él agarra, bueno, vamos a hablar un poquito más, viene la separación de sus padres y es algo que le pega muy fuerte a Dahmer. O sea, porque él se queda con su papá. Porque él tenía 18 años, me parece. Sí, más o menos 18 años. Y él empezaba a sentir ciertos impulsos precisamente a el hecho de que ya no le satisfacían los animales. O sea, ya le empezaba a imaginar cómo sería matar a alguien. Entonces, él agarra y de ahí, desde temprana edad, él empieza a tener que consumir alcohol. Diario se alcoholizaba para tratar de olvidar esos impulsos que sentía. O sea, era y como... también el impulso de que se había estado dando cuenta que a él le llamaban la atención los hombres. Y en ese entonces la homosexualidad no estaba tan abierta como hoy en día. Sí, pero por ejemplo a él no lo reprimieron tanto. O sea, no lo reprimieron. No hubo tan... De hecho dicen... Pero a final de cuentas él se le hacía raro el hecho de que... Porque también fue algo que a él le sacó de onda. El decir que le llamaba más la atención el cuerpo desnudo de un hombre que el cuerpo desnudo de una mujer. De hecho, aquí cuentan que en la prepa tuvo su primer novio. Cuando iba en la preparatoria, ahí es donde él tiene como que su primer encuentro homosexual. Claro. Y le gustó. O sea, ya de ahí dijo, pues sí, efectivamente de aquí soy. Y no tuvo como que grandes limitaciones, ¿no? O sea, nada más es la ruptura precisamente de esta de soledad ya cuando se parte en el divorcio de sus padres. O y sea, más se porque va su mamá, papá pues, se va su mamá con su hermano, él se queda con su papá, pero pues, su papá a final de cuentas pues tiene que seguir viajando, ¿no? Y su vida y lo deja solo. Y o sea, estás dejando solo a un adolescente que está joven, pues precisamente sus hormonas están a todo lo que da, que precisamente tiene impulsos por pero el papá no sabía, ¿no? Esto, que no sabe, todavía no lo define, que quiere matar, sino este impulso de agresividad, ¿no? De querer hacer algo. Y aparte, pues, precisamente, o sea, también la sexualidad. De hecho, su primera víctima, que pudo haber sido, era una persona que solía salir a correr, pero corría sin camisa. Sí, ajá, y con sin camisa.
Entonces él agarraba y era como su fantasía erótica. Entonces él decía, yo lo quiero dominar. O sea, Lo que te decía, se lo tenía quería echar, control. en pocas Ajá, palabras, sí, ¿no? lo O sea, quería no lo controlar. quería matar, sino se lo quería echar. Y poder, o Le sea, acariciar excitaba. precisamente, tocar un torso masculino, ¿no? Porque Ajá. precisamente a él lo que le llamaban eran los hombres que estaban Atléticos. atléticos. Exacto. Entonces él agarró y empieza a planear el cómo va a atacar a esta persona. Entonces dicen que él empieza como que a estudiar la rutina de este hombre, qué diario pasaba, por dónde pasaba, y un día decide, pues ahora voy a hacer algo, ¿no? Entonces agarra, se esconde en unos arbustos Ujú. con un bat esperándolo, y pues por casualidad del destino ese día no se apareció esta persona. Lo que es la Entonces se vida. salvó porque Ajá. él tal vez hubiese sido la La primera primera persona. víctima. Y Ajá. Dahmer pues se frustra, bebe precisamente para pues, decir, pues sí, no, o sea, qué tonto. Pues casi casi que el destino no quiere que esto hubiese pasado. Y de ahí es cuando pues digamos que el destino te quita y el destino te pone. Y Dahmer venía precisamente creo que de un bar en su coche y encuentra un tipo que Que iba a un concierto. ajá, iba sin Ajá. camisa, Un igual, chavito ajá, un aparte. chavo. Y Dahmer se ofrece a darle un ride a su concierto, pero le dice, Ujú. pues antes vamos a pasar a mi casa, ¿no? A ver unas películas y demás. Este chavo le dice que sí, y Dahmer pues tenía todo como que puesto, ¿no? Entonces llegan a su casa, Pero el chavo sí empiezan a... sabías que no era homosexual. Ese chavito no era Sí, homosexual. pues es lo que iba a Ajá. contar. Entonces agarran, llegan a la casa, Dahmer le dice, pues vamos a tomar, Ujú. ya ahorita te llevo y no sé qué Ah, tanto. pero Empiezan a... hay otra cosa que te saltaste. Como él se quedó con su papá y como bien dices, viajaba y todo, también el señor empezó a hacer como tal su vida y él vivía solo. O sea, y tenía que ver de qué manera comer, de qué manera hacerse cargo de todo, porque realmente el papá como si lo hubiera abandonado literal. O sea, sí le daba dinero y todo, porque al final de cuentas, pues Dahmer no batallaba en ese sentido. Pero no, o sea, Pero pero estaba solo. simplemente estaba solo. Exacto. Y entonces, pues tiene casa sola, agarra, invita a esta persona, toman unas cervezas, y de repente Dahmer, el chavo le dice que ya me tengo que ir, ¿no? Entonces agarra a Dahmer y lo intenta besar. Entonces el de este chavo le dice, hey, tranquilo, o sea, yo no soy de eso, ¿no? Y sabes que ya me voy y tal. Y es cuando Dahmer explota, en el sentido de que, bueno, se siente rechazado, no pudo como que cumplir su fantasía de tocarlo, y aparte, pues casi la palabra detonadora, ¿no? De estos impulsos asesinos es el ya me voy, ¿no? O sea, el te voy a dejar. Otra vez solo. Que fue cuando a su primera víctima la mata con una pesa. Entonces agarra, la golpea en la cabeza y lo mata, ¿no? Entonces ahí precisamente es cuando dicen, él agarra y empieza a cumplir como que su fantasía de agarrar y tocar un torso masculino, ¿no? Y abusa precisamente del cadáver de esta persona. Y ya que es como que ya que se hacía, dice, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Con el cuerpo. Entonces ya es cuando agarra, se intenta como que deshacer del cuerpo, lo esconde creo que abajo de la casa. Y después pues creo que se fue a tomar, regresó y no sabía qué hacer con el cuerpo y decide destazarlo. Y precisamente al momento de que lo destaza, empieza a sentir su primer éxtasis sexual con la sangre. Porque era ya como que estoy cumpliendo completamente mi fantasía. De hecho, muchos asesinos seriales por lo regular disfrutan, digamos que el hecho de matar, o sea, el agarrar y matar, y Dahmer no. Dahmer lo que gozaba era el hecho de deshacerse del cuerpo. Totalmente ¿Sí me entiendes? O sea, unos es como que el matar, pero les choca, no sé, el limpiar, el deshacerse, y Dahmer era lo que le fascinaba. Entonces ya de ahí, de hecho, pues Dahmer coleccionaba de repente sus trofeos, como muchos asesinos seriales, y en este caso eran luego sus cráneos, sus genitales, y partes del cuerpo, ¿no? Entonces, y otras partes que se comía. Y él decía que se las comía porque para él era como decir que esa persona estaba dentro de él y ya no se sentía tan solo. O sea, ¿a qué grado iba su trastorno de decir el hecho de que me coma tu mano ya quiere decir que estás conmigo? O sea, por lo mismo de que no quería sentirse solo. Sí. Entonces, ahí es donde fue su primera víctima y donde ya todo se fue al carajo.
Aparte de que también cuando él se va a vivir solo, también estuvo en el ejército, atacó a alguien en el ejército, pero bueno, de igual manera pues como que la pudo librar diciendo que se había drogado, estaba alcoholizado, porque obviamente le empezó a hacer alcohólico. Bueno, llega su papá de su viaje, ve que en la casa hay un como que mal olor, y le dice, no, pues hay un animal muerto por ahí, porque él esconde precisamente las partes en las tuberías de la casa. Y su papá dice, bueno, ¿sabes qué? O sea, es un adolescente, no lo puedo dejar solo, y lo manda con su abuelita. Su abuelita como que se empieza a dar cuenta de cosas. Ajá, y Dahmer ya sentía como que este impulso, y de hecho ahí Dahmer trató de saciar estos impulsos sexuales que tenía masculinos con un maniquí. Que se roba, por cierto. Ajá. Y con ese pero ahí es donde su abuelita también se empieza a dar cuenta realmente que el papá sospechaba que era gay, porque él nunca habló. Sí, según yo, bueno, sospechaba, bueno, vale, sabía, pero como tal su abuelita no. Y más sin embargo se da cuenta cuando encuentra el maniquí que lo tiene ahí también, bueno, yo y ahí se da cuenta que, o sea, toda su familia sabía que precisamente era gay, pero pues nunca se sorprendieron ni nada, ¿no? Era como que su bronca, ¿no? Pero también con su abuelita también, o sea, se dio cuenta de que él era gay. Y él agarró y tenía como que estas sensaciones con el maniquí, ¿no? O sea, le gustaba acariciarlo, tener relaciones con él. Y un día, por X o por Y, la abuelita lo encuentra y fue así como que, bueno, órale, ¿no? Como que, pues no hay bronca, pues es el juguete sexual de mi nieto, pues hasta lo limpió, ¿no? Así. Y agarró, sí, o sea, que la viejita nunca le dijo nada, o sea, no le reclamó, no le dijo, oye, pues estás mal, desviado, no, nada de eso, al contrario, o sea, agarró la señora y pues tal. Pero él sabía, pues efectivamente, cómo dejaba sus cosas, y por eso es que se dio cuenta que su abuelita había como que visto el maniquí, y él es el que se siente avergonzado, no la viejita. Entonces él la agarra y decide deshacerse precisamente del maniquí por haberse sentido descubierto. Y bueno, pues el chiste es que tuvo alrededor de 17 víctimas, entre ellas 5 adolescentes. Hubo una víctima, y espérenme porque aquí tengo el nombre, del cual realmente se enamoró de este personaje, o de esta persona, sí se enamoró. Ay, pero espérame, ¿quién era? Es que aquí decía bien el nombre de esta persona. De hecho, este chico era sordomudo, y de él se enamoró. De hecho, a él no le quería hacer nada, pero igual cometió el error. Digo, y no el error porque pues ellos que no tenían la culpa de que este cuate estuviera acá todo medio trastornado. Y era Anthony Hawks. ¿Sí se conoce? Hughes. Y él tenía 31 años y fue en el 91. Y de él fue que como tal se enamoró. Él era sordomudo y como que lo comprendía, y cada vez que él quería como que asesinarlo, como que había algo que decía que no, porque se enamoraron. De hecho, el chico también estaba enamorado de él, pero volvemos a lo mismo, se sentía él traicionado cuando el chico le decía, me tengo que ir porque tengo que trabajar, tengo que hacer. Y pues igual sufrió el mismo error, el mismo trágico destino que los demás, pero de este chico pues sí tuvo como una relación como tal. Los otros nada más fueron momentáneos, pero de este chico, ¿no? Sí. Fue como tal pues una relación que tuvo. Sí, de hecho, bueno, todos los asesinos seriales tienen como que un patrón, ¿no? Para llevar a cabo sus fechorías. En el caso de Dahmer, ya cuando vive solo, él por lo regular iba a los bares gay. Él vive en un edificio dentro de una comunidad de gente afrodescendiente. Entonces, pues era un lugar como catalogado peligroso, ¿no? Entonces la policía no solía ir a esos barrios tanto. Entonces, aparte que esos edificios eran como de estos edificios en los que se metía la gente sin importar nada, ¿no? Algo así. Porque no, eran barrios, Sí, de gente afroamericana, pero me refiero a que era como tal esos edificios en los que pagan muy poca renta, cuestiones así. Es que precisamente, o sea, en Estados Unidos, cuando había gente de color, por lo regular, pues la iban marginando, por así decirlo. Entonces, en estos lugares nadie quería vivir, nadie quería ir, y eran como que lugares así muy,
se catalogaban como peligrosos, ¿no? Porque para los muchos norteamericanos, la gente de color es como que lo peor que hay. Entonces él precisamente, pues porque tenía una inestabilidad económica, no duraba en los trabajos precisamente por sus problemas de alcoholismo, casi siempre estaba tomado, lo corrían porque no iba a trabajar por estar tomado, crudo. Él agarraba, con su dinero, se iba a los antros, a los bares gays, y ahí era donde ligaba. Primero, ¿no?, a los baños, a unos como baños de relajación, y después manera de ligar siempre era el que agarraba y ofrecía a la gente dinero para tomarse fotos. Ajá. Y bueno, ahí aprovechaba el hecho de que precisamente está en bares donde hay gente pobre, gente de afrodescendiente que tenía necesidad de. Entonces él agarraba y dice, oye, te doy $50 por unas fotografías, ¿no? O sea, y la gente tal vez no, ¿cómo te diré? No sabía que no le daba confianza, o había tal vez un impulso, pero decían también, ay, necesito el dinero. De hecho, hubo una persona que no era gay, pero era un padre de familia y necesitaba, o sea, cuando le dice él, no, pues te doy una lana por las fotos, él seguramente dijo, pues lo necesito para mi hijo, o sea, porque en mi casa está cañón y $50 pues es mucho, ¿no? Entonces agarró y aceptó, y bueno, le pasó lo que a varios, ¿no? Entonces agarraba, los ligaba con eso, los invitaba a su departamento, por lo regular agarraba y los drogaba. De hecho, también es curioso porque ahí Dahmer les ponía, los drogaba, y una vez se equivocó. Entonces, así como película de comedia, se equivocó en los vasos y él fue el que se autodrogó. Entonces, cuando despertó, lo habían sodomizado. Los mataron y lo sodomizaron. Entonces agarró. Se fue al revés. Ajá, le tocó como que sufrirla, ¿no? Y ya de ahí como que aprendió a ser más cauteloso al momento de drogar a sus víctimas, ¿no? Para no ser víctima. No las drogaba. Les decía que pues, les iba a tomar las fotos, y después los invitaba a ver una película. Entonces agarraba, y por lo regular le gustaba poner la del Exorcista 3. Entonces agarraba, y pues ya cuando las personas decían, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir, era como que la palabra que detonaba, ¿no? Como que aquí empieza el show, ¿no? Entonces ya era cuando agarraba y mataba a precisamente estas personas, a muchas de sus víctimas. Y de hecho él tenía como que él buscaba, yo creo, que agarrar y mutilar a las personas, pero como para hacer un zombie, algo así. Porque de hecho hubo víctimas a las cuales taladró el cerebro, la cabeza, como intentando inmovilizarlas. Eso. Y no matarlas, sino inmovilizarlas, como que hacerles motrizmente, y también en cuestión del habla. Ajá. Entonces que agarraran, que no se movieran, y que pues como de esa forma no lo pudieran o algo así, ¿no? Algo así, me digo, muy amateur, ¿no? Pues era un ladrillo, un taladro de casa, o sea, no. Y de hecho eso hizo precisamente que una de sus víctimas escapara. No sé si viste que había una persona, un chico, de hecho es curioso, este chico, le taladra la cabeza, bueno, primero lo invita, ¿no? Y ya después agarra, y este chico estaba con otros amigos, llega Dahmer, lo invita a su departamento, y todavía le dice a sus amigos, pues que no le quieren cargar después, esta es mi dirección, ¿no? Y les da una dirección falsa, y se va con este tipo a su departamento, lo droga, agarra, le hace le taladra la cabeza, y se sale. O sea, como que pues voy a esperar a ver qué pasa. Se sale y se va a tomar. Entonces agarra a este chavo, de repente como que le cae el 20, despierta y se sale desnudo del departamento de Dahmer. De hecho era menor de edad. Era un chavito de 14 años. Fue su segunda víctima. Ajá. Entonces agarró, se salió, llega a la calle, busca ayuda, y precisamente lo encuentran unos policías. Entonces agarran, pero el chico venía pues mal, ¿no? Estaba drogado, y aparte pues lo de la cabeza, y en eso va llegando Dahmer.
De hecho, no Entonces podían agarra- hablar, ¿te acuerdas? Ajá. O sea, no puede. Entonces de repente llega Dahmer y pues él les dice que pues que es su novio, que son homosexuales y que pues tuvieron relaciones y que está tomadísimo pero una vecina creo que se mete y le dice, oye, le dice a los policías, pero es menor de edad, ¿no? Pero la vecina era una persona de color. Ujú. Entonces los policías, a final de cuentas, Estados Unidos, no le hacen caso a los vecinos por ser pues personas de color. Y aparte este chico, creo que también era de color. Entonces, No, era como de descendencia hawaiana. ajá, y aparte, bueno, no hacen caso precisamente por eso, y aparte era homosexual, entonces así como que, Ujú. uy, no, o sea, no nos queremos meter con estas personas, nos vayan a contagiar lo gay. Ujú. Entonces agarra y todavía le dice, no, pues es que estábamos haciendo cosas de gays, ¿no? Y así jugábamos y no sé qué tanto. Y los policías ni siquiera investigaron, o sea, si ellos hubieran agarrado y entrado al departamento de Dahmer, Van a pues encontrar hubieran todo. encontrado todo. Entonces, es por eso que, y pues Dahmer lo regresa al departamento y pues se lo echó, ¿no? Y me parece, no me acuerdo muy bien, pero creo que ese chavo era hermano de su última víctima, que es la que escapó. Creo que sí, ajá. Ajá. Creo que sí. Entonces, su última víctima, igual, o sea, agarra a Dahmer, se sale, este chavo logra escapar, pero pues todavía estaba como que consciente, ¿no? Ujú. Entonces fue el que pide ayuda y los policías, porque lo esposó creo que Dahmer, pero se alcanzó a escapar y cuando lo encuentra la policía todavía traía las esposas puestas, les dice que pues este tipo lo quiso matar y no sé tanto. La policía regresa y pues no me le decían a Dahmer como que pues, danos la llave, ¿no? Y ya que se vayan. Y Dahmer no tenía la llave, la había perdido. Entonces el chavo, cuando los policías como que ya se van, el chavo se mete de golpe al departamento y los policías pues como que, digamos como que el chavo ante ese movimiento impulsivo de agarrar y meterse, pues tuvieron como que la libertad de poder entrar al departamento y es donde encuentran pues Todo el relajo que se todo el traía terror, cuadro, ¿no? Que ajá. había Porque había fotos de cómo los había matado. Ajá. Fotos, aparte pues estaban los cuerpos en tambos, abrieron el refrigerador, había una cabeza, había Órganos. órganos sexuales masculinos, Y otros tipos de órganos. y había creo que hasta corazones, y demás, ¿no? Ujú. Entonces, pues, Y lo que él hacía es que en esos botes metía los cadáveres, pero tenían un ácido. ujú, Y se deshacía de ellos. sí. Entonces encontraron ahí pues muchísimas pruebas para poderlo encarcelar, ¿no? Cuando Dahmer pues a final de cuentas cae en la cárcel, él intentó, bueno, Hacer cambios, porque de hecho se metió mucho a la religión cristiana, ¿no? Algo así, o digamos que él católica, algo decía así. que según se había arrepentido, cuando realmente sabemos que los asesinos Es seriales muy por raro lo que regular haya no tienen una empatía, ¿no? Ujú. Pero él decía que según se había arrepentido, trataron de justificar su defensa diciendo que él tenía precisamente un trastorno, ¿no? Entonces se alegaba locura y todo esto, y en eso estaban. La verdad es de que por la manera en la que hizo las cosas, además, pues no, era difícil que lo soltaran. Bueno, porque le dieron varias cadenas perpetuas. Ajá. De hecho, le dieron, no me acuerdo si 5 o 10, dice aquí, cadenas perpetuas. Ajá. Imagínate, nunca Sí. iba a salir en su vida. Así es. Entonces, pues, a final de cuentas, me parece que Dahmer, de hecho, lo tenían luego que aislar porque los mismos presos, lo intentaron matar varias veces, Ujú. hasta que finalmente, una vez estaba como que un tipo que estaba loco, estaba Dahmer y metieron a un esquizofrénico y el esquizofrénico agarró y mató a Dahmer y a la otra persona. Se decía, había un rumor de que el esquizofrénico había abusado sexualmente del cadáver de Dahmer. Ya después se supo que no, que fue del otro preso que estaba ahí, de Dahmer, ¿no? Pero digo, se oye muy poético y bonito el hecho de pensar, ¿no? Pues sí, porque Que a se fin le de hizo cuentas, eso a ¿qué? Dahmer, ¿no? Sí, a final de cuentas, pues se lo hizo. Así es. Y bueno, realmente él, pues sí, muere de una manera muy trágica, muy fea. Y muere a los 34 años. Pues mira, yo no sé definir si es trágico o no, o poético. O sea, que te avienten una pesa en la cabeza. ¿Quién?
O sea, fue con una pesa con la que lo mató. Pues por eso, pero todo lo que le hizo él a sus víctimas. Pues sí, también estuvo bien cruel. Sí, fíjate, o sea, te digo poético porque imagínate, le habían dado una pesa. ¿Cómo mató a su primera víctima? Con eso, con una pesa. Se decía que habían abusado de su cadáver, como él abusó de muchos de los cadáveres de sus víctimas, ¿no? Exacto. O sea, a final de cuentas no se trata de romantizar precisamente a este tipo de personas, sino darte cuenta de pues lo mal que estaba, ¿no? Y que esto sea como que un ejemplo para no repetirlo, ¿no? Para que sepas que sí realmente hay un castigo, porque muchas veces se piensa que pues los asesinos seriales no sufrieron o no tal. Y vienen pues, sufriendo desde las niñas. De hecho, por ejemplo, hay asesinos seriales que empiezan a matar, pero llegan un momento en el que ellos ya no se pueden contener, o sea, ya como que es algo que ya está fuera de sus manos y ellos mismos hacen como para que los detenga la policía. Empiezan a dejar es como si su conciencia de repente despertara y fuera la que de repente dice, no, ¿sabes qué? O sea, ya vamos a hacer como para que dejar pistas, por así decirlo, a propósito, para que ya nos capturen. O sea, de forma inconsciente, claro. Y por ejemplo, en el caso de Dahmer, pues no, o sea, él todavía casi, si no es por este movimiento que hace la última víctima, él hubiera salido impune. Igual. Entonces, o sea, cuando decían que él tenía un arrepentimiento de mal, pues la verdad es que no creo tanto, ¿no? De hecho, él fue el que confesó todos los crímenes que había realizado. Una vez que lo detienen, él agarró y soltó todo. Hay asesinos seriales, de hecho, me parece que en Mindhunter viene que hay asesinos seriales que agarran y a ellos les gusta, por así decirlo, rememorar o contar todos los asesinatos que cometieron porque precisamente los excita. De hecho, hay una entrevista, bueno, ahorita saliéndome un poquito del caso de Jeffrey, que están entrevistando un caníbal. Y literal hace cuenta cómo los preparaba y todo así, pero con una falta de empatía, como dices tú, increíble. Sí. O sea, no... Sí, pues de hecho ahí tienes a Albert Fish, que es otra persona que hasta esquivía cartas, ¿no? Diciéndole a la familia cómo había de la niñita de los cocinado años, ¿no? a sus víctimas, ¿no? O sea, Y era un pinchorrento viejito con cara de abuelito cañonamente, o sea, realmente daba mucha paz. ¿Y cuál? Pues sí. Daba otro tipo de paz. No. Pero sí, esa es más o menos, la verdad es que quedó como que muy corta toda la historia de Jeffrey Dahmer. Porque ustedes pueden agarrar, investigarla, pues ya sea, por ejemplo, en el documental que está en Netflix. La serie le cortan muchas cosas, así como nosotros en este capítulo. Pero también y es como para dramatizar, ¿no? Un poquito. También pueden ir a Leyendas Legendarias, en donde se contó de manera muy completa la vida de Jeffrey Dahmer. De hecho, fue en 2 capítulos. Y en otros canales, ¿no? De su preferencia, donde puedan agarrar y tener más datos precisamente de todo esto. Y poder, y nos gustaría mucho también tener, ahí te encargo, tener su opinión acerca de pues de este caso, y que nos puedan decir ustedes con lo que investiguen o lo que sepan igual, pues qué opinión tienen ustedes, si ustedes creen que él se creó, si realmente ya tenía como tal esos trastornos de nacimiento, o sea, qué piensan ustedes. Así es. O también si quieren que hablemos de algún otro asesino serial, para poder investigarlo, poder saber más allá e investigar el tipo de trastornos si es que lo tienen como tal. Y también pues en una de esas invitamos a alguien que diga, yo soy experto en asesinos seriales, ¿no? Un criminólogo o algo. Y si nos está escuchando algún criminólogo o algún psicólogo, o sea, psiquiatra también, que pues nos pueda escribir y poderlo tener de invitado y que pues ustedes puedan saber más allá de ese tipo de personas. Y así de una mera plática, ¿no? Porque yo creo que muchos de los fans así como que, les faltó esto, y no dijeron esto otro, tal, ¿no? Y nos tratamos siempre de darles información lo más concisa posible y nada más una pequeña reseña sobre la vida, en este caso de que nos tocó hablar de Jeffrey Dahmer,
porque pues digo, sabemos que hay muchos datos, nombres exactos de todas sus víctimas, pero aquí el chiste es que pues ustedes tengan un poco de información, y si quieren saber más allá, pues bueno, podemos hacer alguna investigación, o simplemente ustedes se pueden enriquecer todo eso de ya documentales que están en Netflix o bien dentro del internet como tal. Uh-huh. Sí, de hecho hay diversas plataformas, por ejemplo en YouTube también pueden encontrar muy buenos documentales, tal vez no son tan comerciales como los que hay actualmente, pero pues todos tienen como que lo suyo, ¿no? No se queden solo con una sola perspectiva, hay muchas más, hay otras que son más hacia los estudios un poquito más de criminología, hay otras que son más como del lado, como dice, psicológico, de analizar, ¿no? Completamente el perfil o simplemente el analizar los asesinatos. Ay, sí, bueno, sabías, ¿no? Que de hecho el papá de Jeffrey le estaban ofreciendo el quedarse con el cráneo y el cerebro, no, con el cerebro de Jeffrey Dahmer, para saber por qué actuaba de esa manera. Pues, y no quisieron, pero ellos lo querían pues para poder ayudar a la gente con ese mismo trastorno. Pues imagínate, le estaban ofreciendo dinero por el cerebro de su hijo. Yo hubiera aceptado, ¿no? Ya sabía que ibas a decir una tontería así. Bueno, es que es muy común, o sea, en otros lados, por ejemplo, por ahí me parece que también el cerebro de Einstein lo llegaron a estudiar, y de ciertos personajes. Y es donde subieron su coeficiente intelectual, que era muy elevado, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esto ha sido todo por hoy. Sí, en esta ocasión hasta ahí la dejamos. Recuerden que pueden mandarlos sus comentarios a como punto va. No, espérate, sí. Como. No, me si volteas a ver cómo se llama. Como punto va punto podcast @gmail.com. Exacto, como punto va punto podcast @gmail.com, en donde pueden mandarnos sus comentarios, mandarnos sus historias, las preguntas, o sea, algo que ustedes quieran saber o recibir algún consejo, pues es importante también eso. Y digo, lo que sí es que no nos vayan a mandar groserías, mejor sugerencias se aceptan también, o sea, también es válido, y que hasta nos puedan decir de qué más quieren que hablemos, y en este caso, por ejemplo, si quieren de algún asesino en específico, de algún tema en específico que quieran que nosotros investiguemos, y con gusto les damos la información que requieran. Sí, de hecho, acuérdense, la siguiente semana es final de mes, nos tocan historias de terror. Ajá. Así que bueno, ya sabemos que les gustan, tenemos por ahí preparadas muy buenas historias. Hay una que, hijo, ya me dan ganas de contárselas, pero bueno, hasta la siguiente semana. Así que vénganse preparados con su Biblia, su rosario, su agua bendita, porque va a estar muy espeluznante. ¿Qué? No, pues si quieres no vengas, ¿eh? Nah, la gente quiere sentir acá el terror, la emoción, así, el que hay alguien atrás de ellos. Ay, cállate ya. Pero bueno, pues les agradecemos que nos hayan escuchado o bien visto, o ambas cosas. Y pues esperamos que estén teniendo una excelente semana y tengan igual un fin de semana exitoso. Y disfruten su semana completa y no por partes. Hasta la próxima. Bye. Bye.